En los años 50 hubo una etapa de desequilibrio social y económico en América Latina. Europa y Japón, recuperados de la Segunda Guerra Mundial, le hicieron una fuerte competencia a los países de América Latina, los cuales colapsaron por carecer de una producción industrial y agropecuaria tecnificada. Su producción era deficiente tanto en calidad como en calidad. Los países con industrias ligeras no lograban pasar a la industria pesada y se fueron atrasando. Como los precios de exportación eran bajos, los latinoamericanos no tenían capital suficiente ni para desarrollar sus empresas ni para pagar impuestos. No se podía ahorrar, pues los empresarios tendrían que disminuir su nómina. Habría más desempleo y menos compradores de los productos nacionales. La alternativa fue permitir el ingreso de capital extranjero y pedir préstamos a los Estados Unidos. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, un organismo de la ONU, pensaba que América Latina, los países llamados periféricos, podían lograr un buen nivel de calidad de vida como los países de la economía central, tomando ciertas medidas tales como impulsar la industria, sacar bienes para el consumo interno y para exportar, invertir mucho capital, adoptar medidas proteccionistas para defender la industria nacional, lograr un desarrollo tecnificado en el campo ayudado por la industria nacional y hacer un proceso de redistribución de la renta interior, es decir, los ingresos. Pero esta teoría fracasó. Las naciones en vías de desarrollo se endeudaron y fue difícil pagar los préstamos. Además, no podían capitalizarse. El subdesarrollo se convirtió en una economía de dependencia de América Latina, postrada ante las potencias prestamistas. Esto era producto del sistema capitalista que subordinaba a las economías periféricas a las economías centrales, lo cual condujo a una crisis política y social que aceleró un proceso revolucionario y la radicalización de las fuerzas izquierdistas latinoamericanas. Muchos pensaban que para acabar con el subdesarrollo la solución era adoptar una economía socialista. Para completar el difícil panorama de América Latina en la Guerra Fría, la mayoría de sus naciones experimentaron tiempos de crisis debido a la fragilidad de sus democracias. Como veremos a continuación, en muchos casos los gobiernos de turno ignoraron los mecanismos de participación ciudadana como el voto igualitario, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el referendo y el cabildo abierto. Una democracia frágil y respetada por los mandatarios a cargo de un Estado representaba un riesgo para los ciudadanos. Las decisiones sobre cómo conducir un país y el futuro mismo de los habitantes de un Estado en estas condiciones no está determinada por la voluntad de la mayoría de sus habitantes, sino por la voluntad de unos pocos que además acceden al poder por las vías de hecho, como lo veremos luego. Hubo dos casos que frenaron el plan de Estados Unidos. El primero se dio en Cuba. En 1952, el general Fulgencio Batista se había tomado el poder. Su régimen era tan corrupto que se decía que Cuba era el burdel de los Estados Unidos. Aunque Batista aplicaba prácticas terroristas para reprimir cruelmente a la oposición, Fidel Castro, un joven abogado perteneciente a la clase pudiente, lo desafió y prosiguió la lucha armada al asaltar el cuartel Moncada en 1953. Fue apresado, juzgado y después puesto en libertad. Se fue a México, donde creó el movimiento 26 de julio de 1956. Regresó de México junto al ideólogo marxista argentino Ernesto Che Guevara, quien organizó la lucha de guerrillas. Fidel decidió a triunfar, luchaba por la justicia y la dignidad de su patria. Desde la Sierra Maestra inició su marcha hacia La Habana con un puñado de hombres. No una base social grande, tuvo la ayuda de los campesinos y sectores pudientes de la sociedad quienes le brindaron seguridad, alimentos e información. Se le unió el Che Guevara con sus grupos guerrilleros de apoyo y juntos se enfrentaron al ejército de Batista conformado por 40.000 hombres. Era un pueblo representado en sus guerrilleros contra la fuerza bruta. En esta lucha, la conciencia del campesinado se enfrentó a una clase política corrupta. El Estado, representado por Batista, simbolizaba la explotación miserable de las clases populares. Era el hambre del campesinado contra la opulencia, el complot de una clase media que aspiraba a derrocar al dictador para acceder al poder. La ideología marxista de la lucha de clases impregnaba la pasión de los guerrilleros del movimiento 26 de julio y los burgueses cubanos jamás imaginaron que estaban apoyando un proceso revolucionario que no les permitiría llegar al poder. Fidel tenía su norte bien definido, establecer un gobierno digno, justo y equitativo en la isla, donde hubiera igualdad de oportunidades para todos. En 1958 el ejército rebelde derrotó al ejército oficial cubano. El 1 de enero de 1959 Batista huyó y Fidel, líder carismático, entró como un héroe a La Habana. Días después, la revolución había triunfado.
La meta del nuevo gobierno provisional revolucionario era sanear el país de la corrupción, garantizar los derechos a todos y recuperar la dignidad de los cubanos. Fidel fue implacable contra la oposición militar y los mismos contradictores dentro de sus propias filas. Su revolución izquierdista impregnaría a todo el continente americano. Para ello, rápidamente instauró las siguientes medidas. Instauró un régimen autoritario de izquierda que él llamó República Socialista. Impulsó el nacionalismo, creó instituciones para mantener y dar fuerza a la revolución, como la reforma agraria. Abolió la propiedad privada de los medios de producción, nacionalizó y popularizó la educación, la atención sanitaria y los servicios de salud. Intensificó y diversificó la producción agrícola y mejoró el nivel de vida del campesinado. Siguió el modelo de planificación central de la economía. Subordinó la Iglesia al Estado. Los Estados Unidos reaccionó pues tenían al enemigo en el patio de su casa. Estados Unidos queda a 150 kilómetros de Cuba. Por este motivo decretó un embargo comercial que estuvo vigente hasta 2016. En 1961, con la ayuda de la CIA, la contrarrevolución cubana invadió la isla en Bahía Cochinos para derrocar al Fidel, pero los Estados Unidos le quitó su apoyo al último momento y la invasión fracasó. Fidel se quedaría en el poder hasta 2011, año en que fue reemplazado por su hermano Raúl y falleció en 2016. Para garantizar el éxito de su experimento revolucionario en la isla, Fidel se apoyó en la URSS y se incorporó al bloque soviético. La URSS le compraba el azúcar a precios exorbitantes y le daba petróleo. Inclusive, en 1962, la URSS construyó bases de lanzamiento de misiles en Cuba, pero los Estados Unidos la obligó a desmantelarlas a cambio de comprometerse a no invadir ni propiciar invasiones a Cuba. Poco a poco, los demás países restablecieron sus lazos diplomáticos con Cuba y gracias a sus inversiones comerciales, Cuba logró sobrevivir. No todo ha sido felicidad para Cuba. Con el colapso de la URSS en 1991, la ayuda que brindaba Cuba se interrumpió súbitamente. Vino un periodo de restricciones y racionamiento, cortes de fluido eléctrico y escasez de combustible. Esto lo obligó a buscar alternativas para sobrevivir. Analizó sus errores, se abrió a más países y rectificó sus posiciones rígidas. Buscaron nuevos aliados. Aún existen problemas de desempleo, restricciones al consumo, falta de estímulos y carencia de incentivos para el trabajo. El nivel de vida es bajo comparado al de los exiliados de los años 80. Últimamente se ha incrementado el turismo en Cuba, una industria que deja mucho dinero en la isla, lo cual redunda en un mejor nivel de vida para los cubanos. ¿Qué consecuencias tuvo la Revolución cubana en América Latina? Su éxito la convirtió para muchos en un modelo a seguir con juventudes y partidos de izquierda. Cuba había derrotado y humillado al imperialismo yanqui estadounidense, del cual se había independizado económica y políticamente. Apoyó de manera decidida los movimientos revolucionarios que se gestaron en América Latina. Alentó la formación de guerrillas campesinas y urbanas. Entrenó a muchos guerrilleros e inspiró a intelectuales de izquierda que celebraban su valentía. El triunfo de la Revolución cubana hizo a los teóricos reflexionar sobre las estrategias de lucha popular a seguir. ¿Se debe colaborar con los gobiernos como están y hacer la revolución por etapas? ¿Se debe permitir la lucha de masas, sindicatos y estudiantes mediante la unión de las fuerzas de izquierda o se debe seguir la alternativa guerrillera? La mística romántica y el deslumbrante del triunfo cubano hizo creer a muchos que la revolución en América Latina era inevitable. Dada la terrible condición de explotación del hombre americano, el nivel de concientización de las masas y la crisis del imperialismo, la lucha comenzaba contra la burguesía del país. Decía el Che que a la violencia explícita o soterrada del Estado hay que oponerse con la violencia revolucionaria. Es necesario hacer una toma ilegal del poder político para cambiar las estructuras en lo político, social y económico, sin esperar a que se den las condiciones para hacer una insurrección. Las condiciones se pueden especialmente en las zonas rurales donde no es fuerte la presencia oficial. Una minoría armada que obre con agilidad puede liderar una revolución triunfante si cuenta con el apoyo de la población. Solo así podrá ganarle a las fuerzas regulares del gobierno. Para ello es necesario crear una conciencia revolucionaria. El triunfo cubano suscitó la creación del programa llamado la Alianza para el Progreso, Plan Marshall para América Latina, y el reforzamiento de la doctrina de seguridad nacional. Con la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos donarían $1.000 millones para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, trabajo, tierra, salud y educación del hemisferio para comenzar una revolución pacífica. Pero sus resultados fueron exiguos. Asesinaron al presidente Kennedy, su gestor. El dinero no alcanzó para evitar el colapso y las esperadas inversiones extranjeras no llegaron.
¿Qué era realmente la alianza? ¿Un plan para mejorar la situación económica y social o una forma de combatir al comunismo? ¿Qué hacer si el gobierno a ayudar era una dictadura militar represiva y no un gobierno democrático? Fueron cuestionamientos que se hicieron muchos. El triunfo de la Revolución cubana hizo surgir la contrainsurgencia, es decir, la planificación para acabar con la insurgencia marxista. Teniendo sus intereses en cuenta, los militares de Estados Unidos entrenaron a sus colegas latinoamericanos en la zona de Estados Unidos en el Canal de Panamá, donde tomaban cursos de adiestramiento y aprendizaje, por ejemplo, en el manejo de armas. La guerrilla era definitivamente el enemigo en esta guerra. Había que organizar, entrenar y preparar a las fuerzas militares latinoamericanas para combatirla y procurar la seguridad interna. Había que sofocar la insurgencia subversiva y la agresión a los intereses de los Estados Unidos. En las futuras guerras de fronteras imprecisas primaría la toma de rehenes, los operativos pacificadores y las misiones de rescate con tácticas contrainsurgentes. El rol de los militares era tomarse el poder, así fueran dictadores, y desarrollar las funciones de la administración civil e intervenir en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Con la doctrina de seguridad nacional en nombre del anticomunismo se hicieron grandes atropellos, se dio la contrarreforma, la antidemocracia y la aprobación de crímenes de guerra. Hubo secuestros y asesinatos de activistas políticos, estudiantiles, sindicalistas y de derechos humanos, la desaparición forzada de dirigentes políticos y sociales y de campesinos pobres y la aplicación sistemática de la tortura, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1996. Chile también representa un ensayo de gobierno socialista en América Latina. El presidente Eduardo Frei había hecho tener reformas en contra de la oligarquía, reforma agraria, nacionalización de empresas mineras y la industrialización. En las elecciones de 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista en el mundo elegido por vía democrática con el apoyo del 36% de los votos. De inmediato aparecieron las fuerzas de oposición como el Partido Patria y Libertad, apoyado por los Estados Unidos, y la multinacional ITT. Allende quiso hacer la revolución socialista por la vía democrática, sin recurrir a la guerrilla. No había por qué enfrentar abiertamente a los Estados Unidos para tomarse el poder. Allende llegó al poder con el Partido Unidad Popular, UP, apoyado por los socialistas, comunistas y radicales, campesinos, estudiantes, obreros, pequeña burguesía, comerciantes independientes, medianos y pequeños industriales. Propuso el cambio socialista cambiando las instituciones pero respetando la Constitución. Esta era la vía chilena para el socialismo. No había por qué enfrentar abiertamente a los Estados Unidos para tomarse el poder. Para lograr el socialismo había que cambiar la estructura básica de la sociedad. Si el Estado lograba manejar los medios de producción, el bienestar de los trabajadores mejoraría, los pobres podrían comprar fácilmente los bienes de consumo. ¿Cómo lo iba a hacer? Nacionalizando los recursos mineros como el cobre, pasando empresas industriales al gobierno, creando granjas colectivas con la reforma agraria, tomando el control del sistema bancario y manejando las grandes empresas distribuidoras de productos y ampliando la base de participación ciudadana en cuestiones políticas. En política exterior se acercó a los países del tercer mundo y a los del bloque soviético y denunció el imperialismo estadounidense en América Latina. La oposición se había agrupado en la CODE, Confederación Democrática. Las clases alta y media rechazaban la política de Allende porque amenazaba sus intereses como dueños de los medios de producción. La CODE fraguó un plan para desestabilizar y deslegitimar al gobierno. Desde 1971 protagonizó hechos que minaban el gobierno de Allende: huelgas, disturbios estudiantiles de derecha, sabotaje, subversión, entorpecimiento en los medios de abastecimiento, acaparamiento de los productos por los industriales y comerciantes y hasta asesinatos de los miembros de la UP. Hubo además intrigas foráneas para evitar que Allende tuviera éxito. Allende no tenía la mayoría en el Congreso, que no aprobaba sus proyectos. Los planes del presidente se frustraron y éste decidió gobernar por decreto. Sin negociar con la oposición, invirtió en vivienda, seguridad social y educación. Como hubo escasez de bienes, apareció el mercado negro y los precios se incrementaron. La situación se le salió de las manos al gobierno. Algunos colectivos de proletarios se tomaron las empresas por su cuenta y a raíz de la visita de Castro a Chile, las mujeres, apoyadas por la Iglesia, realizaron la marcha de las cacerolas en contra del gobierno. Pronto empezó el verdadero descalabro en la situación chilena. La inflación creció, el costo de vida se incrementó, la producción nacional no pudo suplir la demanda interna y bajó la producción agraria e industrial. El gobierno tuvo que importar los productos que se escaseaban. El poder financiero extranjero se rehusó a comprar el cobre chileno, cuyo precio bajó.
Para 1972 las exportaciones bajaron y las importaciones huyeron. Para 1973 la inflación era de 300% y la economía estaba al borde del colapso. Para felicidad de grupos opositores y empresas internacionales que tenían intereses en Chile, Estados Unidos hizo una especie de bloqueo invisible a Chile, paralizó su tráfico comercial y boicoteó los créditos de la banca internacional. Ese mismo año, la CODE aplastó a la UP en las elecciones legislativas de marzo. Cuando el sector de transportadores y los industriales se declararon en huelga, el gobierno decretó el estado de emergencia y Allende ordenó al ejército transportar mercancía y controlar el orden público. La crisis era tan grave que Allende invitó a los militares a formar parte del Gabinete de la Salvación Nacional. Como era de esperar, las fuerzas militares entrenadas en Panamá como fuerzas de contrainsurgencia tomaron partido a favor de los intereses de los Estados Unidos. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet, no fue sorpresa para nadie. Mostró el fracaso de un gobierno que quería reformar la estructura socioeconómica de un país de forma pacífica. Se suponía que el golpe era para salvar la democracia, pero los hechos demostrarían lo contrario. En 2 días, los militares arrasaron con la izquierda chilena, acabaron con el Palacio de la Moneda, casa presidencial. Allende se suicidó, había jurado defender su gobierno con su vida. Apresaron a los miembros de la UP y demás izquierdistas. Llenaron estadios de personas a favor de Allende y la sometieron a torturas abominables. A los asesinados los llamaron desaparecidos. Aplicaron el Código de Justicia Militar para justificar los crímenes más atroces con quien tan solo sospechaba ser comunista. Su objetivo era tomar el control efectivo del país y lo lograron con creces. Controlarían por 16 años todas las ramas del poder público.